Bueno, muy buenas noches, amados. Dios los bendiga. ¿Cómo estamos? Gloria a Dios. Bienvenidos todos. Los que no agradaron al Señor. Esa es la temática o la serie que inicié el martes anterior, perdón. Y el texto base está en 1 Corintios. Vayamos allá, por favor. 1 Corintios, capítulo 10. Del verso 1 en adelante, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Esta fue la parte que compartimos ahora 8 días con respecto a todos los padres de lo que está hablando el apóstol Pablo según el libro del Éxodo. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos fueron bautizados, todos comieron, todos bebieron y todos bebían de la misma roca espiritual. Pero el verso 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Padre, gracias por esta preciosa palabra que nos has dado esta noche y para muchas noches. Oramos, Señor, que el corazón mío, que el corazón de cada uno de tus hijos que los martes va a estar llegando a tu casa, sea guardado, sea llenado de tu palabra, pero al mismo tiempo sea despertado a escuchar tu voz para que esta palabra nos alimente, pero también nos prevenga, Señor. Gracias por los ejemplos que pones a través del apóstol Pablo de lo que pasó con tus hijos, tu pueblo Israel en el desierto. Hoy nosotros, al igual que los hermanos de Corinto, Señor, queremos ser guardados de todo lo que ellos vivieron, porque es parte de la naturaleza humana, Señor, como leímos acá. Gracias, Espíritu Santo, por revelarte al corazón de tus hijos, Cristo Jesús. Amén. Entonces, la semana anterior hablamos precisamente de la bendición que todos tenemos. O sea, la bendición de Dios no es para unos pocos, es para todos. Y vimos cómo todos comieron, todos bebieron, todos pasaron por el mar, todos fueron bautizados en la nube, todos fueron bautizados en el mar. Ya eso lo explicamos la semana anterior, pero a pesar de que todos eran y fueron pero muy bendecidos, el verso número 5, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Pero de los
más, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, y la reflexión la semana anterior era, ¿cómo es posible que alguien siendo tan bendecido, Dios decida no agradarse de ellos? ¿Cómo es posible que alguien teniéndolo todo, decida desperdiciar la bendición del Señor y por eso no agrade a Dios y quede postrado en el desierto, como dice el versículo 15? Y a partir del versículo siguiente nos habla de que como las bendiciones del Señor no son suficientes, no porque no sean suficientes, sino porque el alma, que es insaciable muchas veces, que tiene y quiere más, y que no alcanza a autosatisfacerse, su corazón está siempre tratando de mirar a otros, codiciar a otros, mirar a otros, pensar por otros y no agradar a Dios. Y como dice el versículo, los versículos siguientes, todas estas cosas ocurrieron como ejemplo, ¿cierto? Que puedes colocar el versículo como ejemplos. Hay una expresión, no lo compartí la semana anterior por el tiempo, es un vocablo griego para la palabra ejemplo y es tupos. Y tupos significa una marca o impresión dejada por un golpe en algún material que perdura. Por ejemplo, usted le pega un martillazo a un árbol de madera y queda ahí el tupos, queda la marca, queda el ejemplo, queda visible, ¿sí? Y hay algunas aplicaciones con respecto a tupos o a ejemplo. Por ejemplo, los reyes de la historia anterior, de la historia bíblica, los reyes paganos, cuando querían manifestar o mostrar su poder ante otros, entonces, ¿qué hacían? Tomaban a un rey que conquistaban, le cortaban, le sacaban los ojos, le cortaban la cabeza, y esa cabeza era transportada de pueblo en pueblo, donde el rey dominaba, y eso hacía que tupos, o sea, el ejemplo cayera como un temor o un miedo sobre ellos para que nunca se sublevaran. Los romanos fueron los más sanguinarios en tupos o en ejemplo para prevenir revueltas. ¿Qué hacían los romanos? Inventaron la cruz. Entonces, las personas que quisieran sublevarse contra el imperio, ¿qué hacían con ellos? Los crucificaban siempre en lugares altos y lo colocaban como tupos, como ejemplos ante muchas personas para que no se sublevaran, como ejemplo para que, como dice el apóstol Pablo, no les pasen a ellos también. Y podía pasar alguien crucificado, si se crucificaba un lunes, podían dejarlo crucificado hasta el viernes, de tal manera que moría y las aves se lo comían. Obviamente, si era crucificado un viernes, obviamente el mismo viernes tenía que ser quitado por el tema del día de reposo, pero bueno, no nos salgamos del tema. Solamente quería ampliar este concepto con respecto a lo que el apóstol Pablo está queriendo decir cuando dice: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros. Y comienza diciendo el apóstol, en primer lugar, ¿para qué? ¿Para que no qué? No codiciemos cosas malas. Entonces decía la semana pasada como introducción a lo de hoy, o sea que hay cosas buenas que se pueden codiciar. Vamos a mirar entonces. En el original, pasado el griego, la expresión codiciar significa que una persona desea ardientemente algo, sin indicar de que el objeto de ese deseo sea bueno o sea malo. Por ejemplo, vamos a mirar algunos deseos basados de ese verbo codiciar cuando se pasa al sustantivo de que es bueno. Alguien búsqueme por favor Mateo 13, 17.
Otros buscan Lucas 22:15, que tiene exactamente la misma terminación de la palabra codiciar, que se cambia por deseo. Y otro me va a buscar Isaías 26:9. ¿Quién encontró Mateo 13:17? Bueno, aquí está. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, ¿qué dice ahí? Esa expresión, desear, es la misma codiciar, pero ¿es malo o es bueno lo que están deseando? Anhelaron, desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El siguiente texto que les dije, Lucas 22:15, ¿quién lo tiene para que lo lea? Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Exactamente, es la misma terminación. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros la Pascua antes que padezca? Ahí está exactamente la misma terminación del verbo que está usando el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, versículo 5. Y el último, el más hermoso de todos, que dice Isaías 26:9. ¿Quién lo tiene? Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Qué lindo. Pero me encanta la primera parte. Con mi alma te he deseado en la noche. ¿Cómo anhelaría que todos ustedes por las noches se acostaran así? Yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí me pasa. Y yo soy terco, yo soy necio. A veces me pongo a ver mis peleas o la televisión por la noche, deportes. Yo siento un desespero, una ansiedad, un afán por irme a acostar. Pero no para dormir, para exactamente lo que dice esto. Y cuando como que por fin conecto con el Espíritu, apago ese televisor y subo, bueno, ya la gente está roncando. Pero es un tiempo de desear, de anhelar. Wow. Señores, no hay mejor tiempo que acostarme contigo, disfrutar tu presencia. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Hay otro contexto ahí, pero quería tomar esta primera parte para decirles cómo esta expresión, he deseado o he codiciado desde la perspectiva buena, ahí está. Pero en el versículo 6 de 1 Corintios 10, versículo 6, dice el escritor claramente, para que estas cosas les han ocurrido o les ocurrieron como ejemplo a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas. Y ahora vamos a mirar la otra cara, porque ya vimos las cosas buenas que usted puede codiciar. De hecho, le invito a que codicie la presencia del Señor. ¿Cuántos codician la presencia del Señor? ¿Seguros? Yo quisiera que usted llegara a la iglesia y usted solamente tuviera tiempo para estar con el Señor y no para estar por ahí moviéndose. Yo quisiera que cuando por las noches usted se acostara, se olvidara de facturas, se olvidara de problemas, se olvidara de cosas, de la situación con su esposo, con su hijo, con su cónyuge. Yo quisiera que esos tiempos de intimidad fueran para estar solamente pensando en Dios y no pensando en miles de cosas. Esa codicia es buena, ese deseo es bueno. ¿Y cómo anhela Dios que lo deseemos así? ¿Cuántos quisieran eso? ¿Cuántos anhelan codiciar la presencia del Señor? Pero vamos a mirar ejemplos de esas cosas malas que dice el Señor. Búscame otra persona, Números 11:4.
Otro lee, por favor, Números 11:34. Alguien, vamos a usar mucho las Biblias, amados hermanos. Números 11:4. Números 11:34. ¿Qué tiene Números 11:4? Karina. Ok. ¿Tuvieron qué? Un vivo deseo. ¿Y ese vivo deseo se tradujo en qué? Síguenlo. En querer comer carne. Ustedes conocen el contexto de la historia. El pueblo de Israel llevaba muchos años comiendo maná del cielo y estaban cansados. Pero no estaban cansados por sí mismos, sino porque hubo gente extranjera que se mezcló con ellos y colocaron en ellos la semilla del descontento. Y ese descontento produjo que para ellos o en ellos naciera un vivo deseo. ¿Es malo querer comer carne? Pregúnteme a mí. Usted pregúntame a mí, pastor, ¿usted qué quisiera comer el domingo? Un churrasco, una punta de anca. Un vivo deseo, hermano. El domingo que estuve en Armenia predicando en la iglesia del pastor Henry, luego fui con mis hermanas a comer una punta de anca, pero eso era para Dios ese hermano. Vivo deseo. ¿Es malo? No. ¿Es malo que ellos querían comer carne? No. El problema es que, ¿qué desencadenó en su motivación que llegó a su corazón? Lloraron. ¿Quién nos diera a comer carne? Veamos el versículo siguiente, por favor. Otra persona que lo lea. No sabía usted que habla hebreo, hermano. La cara de majito, ¿ah? ¿Sí? Noten la respuesta, la consecuencia de ese querer. O sea que ese vivo deseo, ¿fue bueno o fue malo? Porque yo puedo tener yo puedo tener deseo de comer una buena carne, una buena cena. Cuando doña Gladys me hace unas arepas, qué vivo deseo. Y yo no cambio una arepa de la calle por una arepa de las que ella hace. Yo no hace, a veces llega uno por la noche, ay, qué rico una arepa así. ¿Es malo? No, no es malo. O querer o querer comprarse un vestido, querer comprarse un bolso, querer comprarse algo, no es malo. Es un deseo. Pero el problema es cuando ese vivo deseo se traduce en una motivación equivocada. Cuando ese vivo deseo va por encima de su capacidad económica, va por encima de la voluntad de Dios, va por encima de otras personas que tiene a su alrededor. Y eso fue lo que pasó con ellos. Alguien búsqueme Salmo 78, 27 al 31, y otro busca Salmo 106, 14 al 15. O que sea alguien diferente. Salmo 78, verso 27 al 31. Comió hasta saciarse. Él les dio lo que se les antojaba. Llegó antes de que saciaran su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, la ira de Dios comenzó contra ellos. Hirió de muerte a sus hombres más fuertes, derribó a los mejores jóvenes de Israel. Ahí está. Consecuencia de un vivo deseo. Como el apóstol Pablo dijo, para que no codicien cosas malas. Escuchen, la carne no es mala. El problema es el deseo equivocado que hay para querer poseer. Cuando se quiere obtener algo que es bueno, pero de la manera equivocada, es codicia.
ahí se convierte en cosas malas que no son para bendición, sino para maldición o para destrucción. Y creo que de una u otra manera, todos, podría decirlo casi que sin excepción, hemos pagado el precio a veces por desear cosas malas, aunque no son malas, son buenas. Es por el tema de la motivación, el corazón. Salmo 106, verso 14 al 15. Otra persona. Y se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Así es. A veces Dios responde. A veces Dios suple. A veces Dios hace milagros. Cuando queremos cosas no malas, buenas, pero la motivación del corazón es mala. Y por causa de esa motivación, Dios lo hace solamente para probarnos y para que por causa de esa motivación equivocada suframos, perdamos. No sé si me estoy haciendo entender. Hay otro ejemplo, hermanos, para que avancemos. Josué capítulo 6, versos 16 al 19 y Josué capítulo 7, 21. Josué capítulo 6, versos 16 al 21. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ahora, miremos lo importante acá. Y será, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, ¿qué dice enseguida? Sean consagrados a Jehová y entren al tesoro de Jehová. Dios da el mandamiento con respecto a Jericó. No toquen nada, no coman nada, no cojan nada. Pero hay una excepción. Pero las riquezas de Jericó. Y dice, el oro, la plata, el hierro, el bronce, ¿qué hay que hacer con ellos? Sean consagrados al Señor. No importa que sean parte y pertenezcan al anatema, pero después de que pasan a manos del Señor, después de que se consagran al Señor, dejan de ser anatema. Ahora vayamos al siguiente texto, el capítulo 7, verso 21. ¿Alguien lo tiene? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. ¿Qué fue lo que pasó con este caballero? Escuchen esto, no olviden que antes de ser consagrado, ¿qué dijo Dios? Que era todo lo que había en Jericó, anatema. Ni se podía tocar, ni se podía tener nada. Todo debía ser destruido. Pero Dios dijo, las riquezas sean consagrados al Señor. O sea, dejan de ser anatemas y se vuelven benditos. Pero noten que en el versículo 21, una persona llamada Acán dice que tomó un lingote de oro, un manto babilónico, 200 ciclos de platas. ¿Y cómo dice el texto que pasó que sintió? Deseó. Ahí literalmente se aplica la expresión del apóstol Pablo cuando dice desear cosas malas. No porque el oro es malo, no porque la plata es mala, no porque el manto babilónico sea malo, sino porque la actitud incorrecta de Acán provocó un daño terrible sobre el pueblo que ustedes conocen, la desgracia que hubo por causa del anatema que estaba en el pueblo y que no había sido confesada.
Eso es lo que el apóstol Pablo, amados hermanos, nos quiere ayudar a nosotros a entender lo que significa codiciar cosas malas. Yo no le quiero preguntar a usted cuántas veces ha codiciado algo malo. Y en la vida se ve de tantas maneras cuando usted tiene envidia de alguien que está prosperando. Cuando usted tiene un carro y el carro del otro es un modelito mejor, una marca mejor, y le da rabia y le incomoda y quisiera ese otro carro. Cuando usted codicia los zapatos, el bolso, el vestido. No es malo querer un vestido mejor. No es malo querer un carro mejor. No es malo querer tener una casa mejor. Lo malo es la manera como usted lo codicia. Desearlo de la manera incorrecta es lo que dice el escritor bíblico cuando dice, y no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. Y es un pecado grave que tenemos casi todos los seres humanos y que se traduce en una expresión que es descontento. Cuando yo no tengo contentamiento con lo que tengo, soy codicioso. Cuando a usted le cuesta dar gracias por lo poquito que tiene y está pensando y quejándose por lo que no tiene, eso es codicia. Porque ellos, leímos en el texto bíblico, no vayas a quitar allí ese texto, leímos en el texto bíblico que ellos, después de que los extranjeros se mezclaron dentro de ellos, ¿qué pasó en el corazón del pueblo de Dios? Tuvieron un vivo deseo. ¿Por qué antes no tenían ese vivo deseo? Porque otros contaminaron el corazón de ellos. Y eso ha pasado entre las amiguis y entre los amiguis cuando se pueden hablar de X o Y, mira fulana, mira fulano, se provoca contaminación en el corazón porque el amiguis pone palabras o pone ideas o pensamientos con respecto a aquel que le está yendo bien, aquel que se graduó, aquel que está ganando más, aquel que tiene un poquito más, aquel que tiene cosas buenas. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos quedado postrados en el desierto, en pruebas largas, por codiciosos? Yo no sé si esto le ha pasado. A todos nos ha pasado. Y en este caso tan especial, la razón por la cual Dios destruyó todo a Acán y a toda su familia, todo su clan, es porque él tomó codicio de lo sagrado, porque ya ha sido consagrado para el Señor. ¿Y cómo yo puedo entender en la vida práctica cristiana lo que es del Señor y que no lo puedo tomar? ¿Usted quiere saberlo? Cuando usted sabe que lo que tiene en su bolsa le pertenece a Dios y usted tiene un vivo anhelo de comprar algo con ese dinero. Si Dios dice que lo suyo es suyo, ya es consagrado para Él y no puede tomarlo. Y por eso cuando uno toma de lo que es del Señor y es consagrado para el Señor, ¿qué creen ustedes que ocurre? Es codiciar, cosa mala, porque es consagrado para Dios. Porque lo que Dios dice que usted y yo le demos es consagrado, es para su gloria, le pertenece a Él. No importa la fuente de dónde vino, de dónde salió el lingote de oro, de dónde salió la plata y el manto babilónico, del anatema. Y ahí estaba, pero sacado del anatema y traído a las manos de Dios para consagrarlo como era, bendito o maldito. Entonces, cuando yo no entendía este concepto, hermanos, yo decía, bueno, ¿por qué lo mató el Señor si el Señor dijo que eso era bueno, que lo santificaban pasándolo para el templo, pues para sus tesoros? Un lingotico después de tanto. El problema es que el desear algo malo, como el mismo lo dijo, codicié, fue una actitud incorrecta porque ya le pertenecía al Señor. Y lo que le pertenece al Señor no se puede codiciar. Es del Señor. Y yo no sé si a usted le habrá pasado, seguramente sí, de tomarlo del Señor y con eso utilizarlo para otras cosas. Eso es codiciar, porque ya ha sido consagrado para el Señor. Cuando dijimos la semana pasada, el eje es la expresión ejemplo. Y ese eje tiene un telescopio que primero mira a quienes dijimos la semana pasada.
el apóstol Pablo tiene un eje que es la palabra ejemplo. Y esa palabra primero, ese lente primero va ¿a quiénes? A Israel. Luego ese lente lo trae ¿a quién? A Corinto, a los corintios. Y después lo trae a nosotros, porque hay que entenderlo desde el contexto, lo que quiere decir. Vayamos, por favor, a 1 Corintios capítulo 10, verso 23 en adelante, para que comprendamos un poquito más el contexto. Mire el versículo 23. ¿Cómo comienza? ¿O cómo dice el título? ¿Alguien lo puede leer, por favor, ahí en su Biblia? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Sigue, hermano. Sigue. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Otro que lea el 25, por favor. De todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Otro que lea el 26. Sí, el 27. Salconipeo lo invita que decir de todo lo que el Señor ponga delante de él, sin preguntar nada por motivo de él. Otro que lea el 28. Mas si alguien os dijere, esto no es sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El 29. Otra persona. La conciencia dijo, no la suya, sino la de Dios, pues porque se ha de buscar mi libertad por la conciencia de Dios. Del otro, el 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que es gracia? El 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Otro, el 32. Y el último, el 33. Otra persona. También yo todas las cosas agradado a todos, no procurar con mi propio beneficio, sino de muchos para que sean salvos. Amén, gracias. Cuando leemos el libro de los Corintios, los dos libros, las dos cartas que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, y la razón por la cual el apóstol Pablo le escribe este capítulo 10 a los hermanos de Corinto, es porque la iglesia de Corinto, entre ellos estaban teniendo un fuerte deseo por la vida social, la vida del mundo. Y la vida del mundo en los tiempos de Corinto involucraba o sí el uso de mucha carne, pero la carne era ofrecida a los ídolos. Como los bacanales que uno escucha que se hacían en las fiestas paganas, ¿sí? Comer algo bueno, comer carne, como a todos les gusta la carne, ¿a quién no les gusta la carne? Pues de pronto un vegano, espero que no haya ningún vegano acá porque si le hacemos liberación de una vez. Perdón, se respeta la conciencia, está bien. Pero los hermanos de Corinto se sentían tentados, y no solamente tentados, sino que caían en la tentación de ir a participar de las bacanales, de las grandes comidas que hacían los corintios en las fiestas paganas. Y comían, y a veces no se preocupaban por de dónde provenía esa carne, ¿sí? Para usted y para mí, en este tiempo y en la parte occidental, no es complicado. Usted no sabe cómo la carne fue sacrificada, usted no sabe la vaca quién la sacrificó, usted no sabe cuántos demonios le metieron, usted no sabe nada de eso. Usted no sabe si el marrano que comió estaba lleno de demonios como aquellos que se desbocaron allá cuando Jesús los echó fuera del endemoniado gadareno. ¿Sí? ¿Usted qué hace? En el mundo occidental usted va y compra la carne en la carnicería y luego el churrasquito asadito, la lonchita,
el lomito, o la costillita, o el huesito, lo que usted tenga la capacidad, lo disfruta. En el contexto judío, sí, por la severidad en ellos en guardar las normas de salubridad y espiritualidad basadas en la ley, ellos por conciencia sí no podían comprar carne ni comer carne en cualquier lugar, ni tampoco a cualquiera le aceptaban invitaciones a comidas. De hecho, hoy día, los judíos, los que sean israelitas, si usted se va para Israel, por ejemplo, a usted nunca en un restaurante le van a ofrecer carne de cerdo, o carne de conejo, o carne que tenga pezuña hendida, de animal que tenga pezuña hendida. ¿Sí me va a entender? Porque es su forma, porque es su estructura basado en lo que Dios escribió para ellos en el Antiguo Testamento, la ley. Los hermanos de Corinto, los cristianos, por ser una nación, un pueblo pagano, los corintos, y había mucho comercio, hay mucha idolatría, ya vamos a ver los otros puntos más adelante, la iglesia se estaba mezclando en esto. Y por eso el apóstol Pablo tiene que colocarle límites. Y comienza diciendo unas palabras maravillosas. Todo me es lícito. ¿Pero qué dice el versículo siguiente? Pero no todo me conviene. Y luego le dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es permitido, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna cosa. Y luego habla ya de la aplicación de lo que está ocurriendo. Si alguien a ustedes los invita a comer carne y su conciencia no le afecta, y antes ha dicho de todo, bueno, el capítulo 8 más claramente dice del libro de 1 Corintios, de todo lo que pongan en la mesa cuando ustedes los inviten a una cena o una comida, ¿qué dice el apóstol? Coman sin preguntar. Punto. Ya. Usted no sabe si fue que el sacrificado a un ídolo o no. Si usted no tiene problema, el apóstol Pablo no olvide que está trayendo de la ley a la gracia a la iglesia, pero buscando el equilibrio de que lo puede hacer, pero le da gloria a Dios, por eso habla, háganlo todo para la gloria de Dios. Pero si hay alguien que lo ve a usted y sabe que la carne que se está comiendo fue sacrificada a los demonios, ¿qué dice el apóstol Pablo? No coma. No por su conciencia, perdón. No por su conciencia, sino por la conciencia del otro. Porque ¿por qué yo voy a hacer pecar la conciencia del otro, que es más débil que la tuya, simplemente por comer carne? Pues en el caso, por la conciencia de esa persona, que por el testimonio suyo se puede perder, mejor no como carne. Y entonces aquí caben preguntas reflexivas. Los cristianos pueden fumar, los cristianos pueden tomar, los cristianos pueden bailar. Usted puede decir, todo me es lícito. Claro, yo con mi esposo me pego mis bailaditas. Yo con mi esposo me tomo mis copitas. Usted podría decir eso. Otro puede decir, no, ¿cómo le ocurre? Es pecado. ¿Sí? Algún día tuvimos alguna discusión con una hermana que fue a esta iglesia porque se incomodaba cuando yo predicaba sobre esto. Entonces yo siempre la llevaba a pensar, bueno, llevándole a todo me es lícito. ¿Sí lo puedo hacer? ¿Usted puede fumar? ¿Usted puede tomar cerveza? ¿Puede tomar vino? Sí. La pregunta es, ¿conviene? ¿Edifica? Pues su conciencia no está afectada, listo. Usted tiene libertad de hacerlo. Pero en primer lugar, si eso que usted hace fue el problema de su debilidad en su carne antes de ser cristiano, ¿para usted es bueno, es lícito? ¿Le edifica, le conviene? No. Es posible que para otra persona una cerveza o una copa de vino no sea problema, punto. Pero si esa cerveza, esa copa de vino le afecta a alguien que está empezando la vida cristiana y que su problema fue ese en el pasado y que está saliendo de eso, y ve al hermano que es líder, al hermano que está más adelante, al hermano que ministra, y lo ve tomando, ¿qué cree que va a pasar con ese hermanito? No, pues de harta gracia, Dios me sacó del mundo de ese mundo y ve esta belleza. ¿Y qué pasa con ese hermanito? Se nos devuelve. ¿Y dónde termina? Otra vez en lo que estaba haciendo. Allá es donde el apóstol Pablo nos quiere llegar. ¿Qué es malo bailar?
¿Que es malo ir a fiestas? Usted lo puede hacer si quiere, pero agrada a Dios, conviene, le edifica, ¿sí? Si alguien lo ve en una fiesta bailando, alguien que está comenzando la vida cristiana, ¿qué piensa? ¿Qué va a pensar de la vida cristiana? ¿Qué va a pensar de la iglesia y qué va a pensar de las cosas del Señor? ¿Sí? A eso es lo que el apóstol Pablo quiere llevarnos a reflexionar, porque, con esto cierro, las acciones que nosotros hacemos son motivadas por codicia. Si usted sabe que no edifica, si usted sabe que no conviene, si usted sabe que no le va a agradar al Señor, pero si usted sabe que va a afectar la conciencia de alguien, ya lo está haciendo consciente por codicia de cosas malas. Simplemente por la autocomplacencia de hacer algo porque a usted le gusta y punto. Es que a mí no me cae mal. Es que a mí no afecta mi espiritualidad, es que yo no dejo de ser santo por tomarme una cerveza, por hacer esto o lo otro. No es que deje de ser santo, es que produce su acción frente a otras personas. Con mi esposa hemos ido a fiestas. Siempre los 31 en el pasado, mi familia hacía su pachanga. Y mi hermano siempre sacaba sus buenas botellas de whisky y comenzaban a tomar y a bailar. Nosotros estábamos ahí acompañándoles siempre a las 12 en punto, orábamos, ¿sí? Hacíamos el brindis, orábamos por cada uno, comíamos. Y ellos esperaban hasta que nosotros termináramos la parte y luego hacían su pachanga y nosotros nos salíamos y luego nos íbamos a descansar. Nunca los rechazamos, nunca los criticamos, nunca los juzgamos. Pero no participábamos de la parte que a ellos querían también que participáramos. ¿Y cómo los ganamos? A todos los ganamos ¿cómo? Con amor, no siendo tropiezo para ellos, pero también poniendo delante de ellos una posición como testimonio. Y los siguientes 31, cuando ya todos eran cristianos, nos reuníamos y nos seguimos reuniendo como a celebrar, a compartir, a comer, a jugar, a reír, a hablar, a orar, a leer la palabra, a estudiar. Fiestas diferentes, ¿sí? ¿Qué tal si nosotros nos hubiéramos puesto a censurarlos, a juzgarlos? Porque no son cristianos, porque bailan, porque toman. No. Y en su familia ocurre eso. El problema es el riesgo cuando usted, con una conciencia más fuerte que la de su familia, no débil como la de su familia, usted hace cosas por agradarlos a ellos, agradando su carne, y que luego se convierte en tropiezo para que su propia familia conozca del Señor. Muchos de nuestros familiares no conocen del Señor porque usted y yo seguramente hemos sido tropiezo para ellos. ¿Cómo así que usted no es que ya es cristiano? Pues, ¿cómo es que está tomando cerveza? ¿Cómo así que está bailando? Porque aunque ellos quieren volvernos al mundo, ellos saben que ustedes no son del mundo. Aunque ellos quieren carnalizarlos y paganizarlos otra vez, ellos saben que usted es un hombre y una mujer santo. ¿Me hago escuchar? ¿Me hago entender? Perdón. Y amados, esa es la parte final de este primer elemento que el apóstol Pablo escribe. Ni codiciemos como algunos de ellos codiciaron cosas malas. La otra semana continuaremos trabajando los otros 4 cosas que el apóstol habla con respecto a no codiciar. Yo creo que el antídoto para la codicia, ¿saben cuál es? ¿Quieren saber cuál es? Se los digo ya la próxima semana. Lo que el hermano yo me diga. Ya. Siempre mirar quién me está mirando. Siempre darme cuenta a quién estoy agradando. Es sencillo. Con lo que usted hace o lo que va a hacer, ¿a quién va a agradar? Ya. ¿Al hombre, su carne o a Dios? ¿Sí me hago entender? Segundo, con lo que usted está haciendo en su libertad, en la libertad que Cristo nos ha dado, ¿sí? ¿A quién está bendiciendo? ¿A quién está edificando? ¿A quién le está dando testimonio? ¿O a quién estamos afectando con esas acciones? Y me encanta que el apóstol Pablo, amados hermanos, es un hombre tan equilibrado espiritualmente,
Porque Él da permiso. Él dice, háganle, tranquilos, pero tengan en cuenta y tengan en cuenta. Y el contexto de eso que el apóstol Pablo dice más adelante en el capítulo 10, desde el verso 23, en el capítulo 8, tiene solamente un sustento. Yo actúo basado en un principio fundamental que se llama amor al prójimo. Si yo amo al prójimo como Dios me ama a mí, yo no voy a hacer nada que lastime al prójimo y con eso lo lleve a apartarse del Señor. Entonces, ¿cómo toca vivir? En libertad para la gloria de Dios. Y no como religioso. Yo tengo que vivir escondiéndome y hacer las cosas en lo oculto. Si usted es libre y sabe que el hacer X o Y cosa no es pecado, no está afectando su conciencia, Dios le da permiso, disfrute. Pero si al hacerlo hay alguien que está siendo afectado, deténgase. Por eso el apóstol Pablo dice, pues en ese caso no comeré carne nunca. Que el apóstol Pablo a mí no me lo vaya a decir. Porque si alguien se afecta porque yo como carne y se perdió. ¿Qué tal si oramos, hermano? Pónganse sobre sus pies. El segundo antídoto para codiciar cosas malas, ya cuando pensamos en relaciones, ¿saben cuál es? ¿Quieren saberlo? Celebrar los triunfos de los otros. Celebre que el otro le está yendo bien. Celebre que su hermano está ganando más que usted. Celebre que su hermano se graduó, aunque usted no haya podido graduarse. Celebre que su hermano se pudo ubicar mejor que usted. Celebre, cuando usted celebra los triunfos de otros, deja de evitar cosas malas. Porque a veces somos tan descontentos que queremos lo que el otro hace o lo que el otro sabe o lo que el otro tiene solamente por codicia. Y hay tiempos cuando hemos tenido eso, pero luego nos hemos dado cuenta que eso nos dañó y afectó una relación, sea con Dios, en el hogar o con otras personas. Pero cuando yo soy agradecido y cuando yo celebro el crecimiento, el trabajo, el proyecto, la visión de alguien más, mi corazón se está guardando. Es un corazón correcto. ¿Y saben qué va a hacer el Señor? Me va a decir, tú mereces más. ¿Saben por qué Jabes pudo orar? Señor, de verdad, ensancha mi territorio. ¿Y saben por qué Dios le otorgó lo que le pidió? ¿Y saben por qué se volvió más ilustre que sus hermanos? Porque Jabes oró sin codicia. Y Jabes no oró, Señor, de verdad, ensancha mi territorio. No por querer ser el mejor él. No por ufanarse de que sabía más o tenía más o alcanzaba más. Sino porque él entendió que el ensanchar su territorio significaba bendecir a más gente, impactar más personas, bendecir a más pueblo. Y como Dios, si mira el corazón suyo, mira mi corazón, Él sabe si el anhelo suyo de triunfar, el anhelo suyo de crecer, de ganar más, de tener más, ¿es correcto o no? Y yo soy un apasionado, por favor, soy un apasionado de ver prosperidad en los demás. Yo soy apasionado de ver otros que se gradúan, que ganan más, que crecen, que hacen mejor las cosas que yo. Soy feliz viendo eso y por eso Dios nos bendice. Eso significa que hay momentos cuando toca revisarnos nuestro corazón, porque a veces no tenemos más, como dice el apóstol Santiago, porque pedimos mal. Literalmente está ligado con codiciar cosas malas. Dice el apóstol, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras,
¿Acaso no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Señor, gracias. Señor, te doy gracias por llevarnos un poco más profundo en tu palabra, por ayudarnos a entender lo que ocurrió en el corazón de tu pueblo Israel, y por eso quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué los hermanos de Corinto tuvieron tantos problemas, Señor? Porque también su corazón era codicioso de cosas malas. Pero hoy nosotros reconocemos que hemos tenido tantos problemas porque hemos codiciado cosas malas. No porque en sí como tal sean malas, sino que el corazón es incorrecto para desearlas, Señor. Yo no sé, mi hermano, si le quiere decir al Señor, hoy me quiero despojar de la codicia de cosas malas. Yo no sé si hoy le quiere decir al Señor esta noche, Señor, yo me despojo de la envidia, me despojo de la avaricia, me despojo de la falta de contentamiento, renuncio. Señor, renuncio a la falta de agradecimiento. Renuncio a la murmuración, a la queja, Señor, al lamento por no tener. Renuncio a este corazón, Señor, que se engrosa creyendo que soy mejor o que soy el que lo hago mejor o el que tengo más. Yo renuncio a eso, Señor, y hoy me pongo en tus manos para bendecir, para edificar, para agradarte a ti, pero también para bendecir a mi hermano. Yo siento en mi espíritu que pongamos todas las manos así. Mírenme acá, miren, coloquen las manos así, por favor, así. El que lo quiera hacer con libertad, lo que estoy sintiendo en mi espíritu ahora. Si usted esta noche puede despojarse de eso que le produce codicia de cosas malas, si usted esta noche puede despojarse de tener envidia de otros, despojarse de que le molesta cuando a alguien le va bien, despojarse de esa incomodidad cuando ve que alguien está triunfando, cuando ve que alguien está más adelante, cuando ve que alguien gana más, cuando ve que a otra persona le ponen más atención que a usted, le creen más que a usted. Si esta noche se puede despojar y puede decirle, Señor, yo me rindo, Señor. Si puede confesar esta noche su pecado, yo reconozco, Señor, que soy codicioso de cosas malas. Si lo puede hacer, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Va a comenzar a entregarle. Va a comenzar a traerle. Va a comenzar el Señor a ayudarle a crecer. Usted no se alcanza a imaginar a los lugares donde Dios le quiere llevar. A la gente que Dios va a traer a usted para cumplir sus sueños, para llegar a las metas que se ha establecido. No se alcanza a imaginar el nivel de recursos que Dios va a poner en sus manos. Mantenga sus manos ahí porque espiritualmente están poniéndose. Cuando usted deja de pensar en satisfacerse, en enriquecerse, en tener para guardar, para acumular, para sentirse más grande, más fuerte, por encima de otros, Dios va a comenzar a traer los recursos que le hacen falta para que más y más gente sea bendecida. Y entre más y más usted bendiga a la gente, entre más y más le sirva, entre más y más le dé a otros, entre más y más trabaje pensando en el bien de otros antes que en su propio bien, Dios va a dar más. Y estoy viendo aquí 8 personas en espíritu. El Señor me está mostrando 8 personas que Dios esta noche está calificando para darle más. Yo no sé qué es. 8 personas que Dios está calificando para darles más. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor. Yo creo tu palabra. Y yo creo, Señor, que tú has llevado a estas 8 personas por un proceso de prueba, de fe, de dependencia, de escasez.
de esperar, de confiar, Señor. Pero que está llegando el momento de la abundancia. Está llegando el momento de tener. Está llegando el momento para disfrutar los sueños de Dios que tanto ha soñado. Ahora levante sus manos, si lo puede hacer, y le diga a Él: Señor, solo para tu gloria. Señor, solo para tu gloria. Lo que tengo, lo que sé, lo que hago, lo que voy a tener, es solo para tu gloria. Yo quiero invitarle, amado hermano, que allí en fe, en visión espiritual, mire gente. Por favor, mire gente. Mire la gente que usted va a impactar con lo que Dios le va a dar. La gente hasta donde usted va a llegar con lo que Dios va a hacer a través de usted. La gente que se va a beneficiar de todo lo que Dios le va a entregar y va a poner en sus manos. Mírelo ahí. Lo que usted ha imaginado, lo que usted ha soñado es poco. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre alguno, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. Porque imagen suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! ¡Qué palabras, Señor! ¡Qué promesas para mí! Yo no sé, amado, si se lo está creyendo. Señor, qué palabra, qué promesas para mí. Son mías, pero para tu gloria. Qué lindo. Señor, qué lindo. Porque hoy está resucitando sueños. Porque hoy está despertando corazones dormidos que han pensado que no se podía llegar, que no se podía hacer. Porque tú estás empoderando en algunos esos sueños tuyos y esas bendiciones tuyas. Recíbalo, hermano. Recíbalo. Yo lo creo, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Y amén. Amén, amado. Dios los bendiga.